Entonces, continuando con la parte de quimiolitotrofía, vamos a mirar lo que es nitrificación. Y en este contexto entonces hace referencia a la oxidación de amoníaco o nitrito y es un proceso que se lleva a cabo en condiciones aeróbicas. Y vamos a ver por qué tiene que ser bajo esa condición. Entonces tenemos en general este proceso de nitrificación se lleva a cabo por dos grupos de bacterias que trabajan, digamos, en conjunto para completar realmente toda la oxidación, desde el amoníaco hasta el nitrato. Entonces, por ejemplo, aquí al costado derecho tenemos a esta bacteria, Nitrosococcus. Ella tiene entonces, o ella puede utilizar ese amoníaco en presencia de oxígeno, lo vimos, y hace un primer paso de oxidación a nitrito, y en un segundo paso otras bacterias, ahora por ejemplo del género Nitrobacter, pueden coger ese nitrito y hacer una segunda o el segundo paso de oxidación para producir esos nitratos. ¿Listos? Digamos que cualquiera de esas dos reacciones son muy bajas en términos de producción energética, por lo tanto se ve reflejado entonces en un metabolismo, en un crecimiento muy lento por parte de estas bacterias. Eh, y de forma relevante vemos que esos microorganismos están ampliamente distribuidos en suelos y en aguas y contribuyen de forma muy importante con todo el ciclado del nitrógeno como nutriente esencial. Entonces en la parte, aquí ya el esquema pues, de cada uno de esos procesos, vemos el primer paso que es la oxidación del amoníaco. Acá está por ejemplo nitrosomonas, también es otra bacteria de otro género que lleva a cabo este proceso. Entonces, es decir, la ventaja que tiene esta molécula es que ya es el amoníaco se puede internalizar. Entonces, en un primer paso de oxidación, eh, digamos, acá importantísimo, mencionémoslo, lo voy a poner acá en estos colores, lo lleva a cabo una primera enzima que es una amonía monoxigenasa. Después, esa molécula transitoria aquí del nitrógeno es exportada extracelularmente. Ahí es abordado por otra enzima, en este caso es la hidroxilamina oxirreductasa, y ella lleva a cabo ese proceso, digamos que de oxidación final para pues, producir ese nitrito. En ese caso ya vemos que se dieron los electrones, ellos van a ir por toda la cadena transportadora. Eso va a generar una vez más ese gradiente de protones que va a ser utilizado acá por la fuerza proton motriz para producir ATP, y veíamos que esto tiene que ocurrir entonces en condiciones aeróbicas. Bueno, en el segundo paso entonces ese nitrito tiene que ser oxidado una vez más. Entonces ese nitrito aquí es oxidado, él va a ceder esos electrones aquí a esta enzima que es la nitrito oxidorreductasa, y aquí va a ocurrir entonces ese flujo de electrones también para producir ATP, también en presencia de oxígeno para al final producir entonces ese nitrato. Una vez más, como ya para cerrar esta parte, digamos que las dos bacterias o estos dos grupos de bacterias normalmente conviven en el mismo ecosistema porque lo que necesita o sea, digamos, el proceso de oxidación de la primera es esencial para el segundo grupo y son bien relevantes en cuerpos de agua. Ahora, terminando de hablar con esta parte de quimiolitotrofía, quiero hablar de esto que es Anamox, que es una oxidación, ahora es anaeróbica del amonio, del ion amonio. Si se fijan acá está el ion amonio, y la idea es, digamos que es una oxidación, pero ahora es en condiciones de anaerobiosis. Ese proceso lleva a cabo, conlleva la formación también de nitrógeno, que eso va a contribuir o ha contribuido, digamos que evolutivamente, con el desarrollo de la Tierra con la acumulación de nitrógeno también, y es llevado a cabo entonces por un grupo inusual de microorganismos anaeróbicos o de anaerobios obligados. Entonces, estos organismos se caracterizan por tener un compartimento específico de unas membranas, digamos que si la bacteria está acá, ya va a tener una compartimentalización de unas membranas bien intricadas donde ocurren realmente esas reacciones, y esas membranas digamos que están constituidas por unos lípidos que no son típicos de bacterias, están hechas de unas cadenas cortas de 4 carbonos, casi que digamos que no es estándar en las membranas bacterianas,
Y en general esas bacterias entonces son benéficas para el tratamiento de aguas que tienen, por ejemplo, aminas u otro tipo de compuestos de nitrógeno que son tóxicos. En un alto, digamos que es un proceso de alto porcentaje de conversión de nitrógeno también en océanos, entonces por lo tanto ayudan también al ciclado de este nutriente de forma importante. Entonces acá está representado toda la parte de las membranas que les mencionaba, todo eso, digamos que eso es como un organelo, se podría considerar, es el anamoxosoma. Y acá, por ejemplo, Brocadia es un género de esas bacterias que tienen esta capacidad de hacerlo. Entonces, digamos que en esa estructura membranal particular es donde pueden llevar a cabo esos procesos, lo tienen que llevar a cabo, digamos, por unas enzimas específicas que están asociadas a esos procesos de oxidación eh, del ion amonio. ¿Mm? Y al final, o el producto final, entonces es la producción de nitrógeno que se va a terminar entonces liberando atmosféricamente. Como cualquiera de todos los otros procesos de oxidación, también pues tiene intrínseco toda la producción de ATP. Entonces, les mencionaba, es importantísimo este grupo de bacterias porque remueven el amoníaco y otras aminas que son tóxicas en cuerpos de agua y eso conlleva a la formación de nitrógeno. Entonces, es bien interesante todo esto o el ciclado del nitrógeno porque de hecho ya habíamos visto o habíamos empezado a ver cómo era primero la fijación, ¿cierto?, del nitrógeno eh, acá en una primera etapa. Es importantísimo esa fijación de nitrógeno porque solamente cuando es llevado a cabo por bacterias se puede, digamos, utilizar como amoníaco o como ion amonio para ser internalizado en todos los demás seres vivos para que pueda ser parte de los aminoácidos, de los ácidos nucleicos, pero tiene que volver otra vez a reestructurarse otra vez. El ciclado de nutrientes implica otra vez su producción. Entonces puede ser producido de nuevo por las bacterias que acabamos de ver, por eso es el Anamox, pero también hay bacterias que tienen la capacidad de respirar, digamos, nitrato, que ese sea el aceptor final de electrones, y eso al final entonces también conlleva a la producción otra vez del nitrógeno atmosférico y así cerrar el ciclo. Ya salimos entonces de la parte de quimiolitotrofía. De nuevo, todo lo que es quimio-organotrofía ya lo hemos hablado, miramos cuáles eran las formas en las que se podía producir ATP. No es que había fosforilación a nivel de sustrato por la cadena o la fuerza protomotriz, la cadena transportadora de electrones, etcétera. Y un componente importante que también lo hemos visto en ese tema era la parte de fermentación. Entonces, cuando pensemos que es una vía principal para la conservación de energía, pues en condiciones anaeróbicas, ¿sí? ¿Y por qué vemos esto? Y es porque finalmente no hay un aceptor final que sea o el oxígeno ni cualquier molécula orgánica como están en estas de aquí abajo, sino que el aceptor final entonces viene a ser otra molécula orgánica. Entonces quiere decir que va a ocurrir cuando no hay disponibilidad de aceptores de electrones que conlleve una respiración aeróbica o anaeróbica. Anaeróbica haciendo referencia a cualquier molécula inorgánica que tenga la capacidad de captar esos electrones. Entonces ya vimos anteriormente que la producción de energía o de ATP va a ocurrir solo por fosforilación a nivel de sustrato. Esto es como para resumir un poco lo que hemos visto antes. De hecho, lo hemos visto en el proceso, ¿cierto?, del metabolismo central acá con la glicólisis. Se genera ácido pirúvico y esto puede ir por este lado a todo lo que es el ciclo de Krebs y de ahí para allá toda la cadena transportadora de electrones, que es lo más eficiente para producir energía. Pero si no hay, ¿cierto? Si no se puede ir por este lado porque no hay ningún otro aceptor de electrones, entonces tiene que volver a restablecerse el NAD, ¿sí? Y eso es lo que está ocurriendo acá. El NAD entonces va a tener que ceder esos electrones a una molécula orgánica y eso va a llevar a unos productos entonces adicionales que son los productos de fermentación. Dentro de entonces esos fermentadores, esto es, digamos que es la generalidad, uno puede tener digamos que el NADH está cediendo sus electrones al piruvato y puede producir lactato o puede ir en un evento posterior para producir etanol. Entonces esos, digamos que la humanidad ha sabido aprovechar esos productos que son realmente desechos, son excretados de la célula y eso es lo que se utiliza pues a nivel pues principalmente digamos en alimentos y en otras industrias de forma muy relevante. Acá está digamos que todo el panorama de esos procesos de fermentación llevado a cabo
por los microorganismos. Ya vemos que el aceptor final tiene que ser una molécula o el piruvato o alguna molécula orgánica, y la que está entonces cediendo sus electrones es el nada, porque tiene que volver a restablecerse, ¿sí? Entonces vemos todas las alternativas, y la producción de ATP principalmente está aquí, de hecho, en el proceso de la glicólisis por la fosforilación a nivel de sustrato. Solo hay o sea, algunos pocos que pueden producir algo más de ATP en alguna parte del proceso, pero realmente es muchísimo menos, digamos que enérgicamente favorable con relación a cualquier otro proceso de respiración aeróbica o anaeróbica. Entonces, ya ahora sí, cuando hablamos de respiración anaeróbica en términos de toda esa cadena transportadora de electrones y la fuerza protomotriz, entonces ya estamos ahora sí limitándonos a que el aceptor de electrones en esas cadenas pues son moléculas diferentes entonces del oxígeno, y por lo tanto estamos viendo, o más bien, ¿qué define que sea uno del otro? Eso ya lo vamos a ver acá. Entonces, en general, ¿qué tenemos? Cuando hablamos de respiración aeróbica, tenemos que poder identificar acá dónde está ese aceptor final de los electrones, en la parte de los citocromos, etcétera. Tenemos que ver que cada paso de esos electrones realmente está favoreciendo ese cambio o esa proporción de protones a nivel, digamos, extracelular. Pero así fuera una respiración anaeróbica como la que está aquí al costado derecho, está involucrando entonces ahora es una reducción del nitrato. ¿Sí? Si ustedes se fijan, nos gastamos todo el comienzo de la clase o una gran parte hablando de toda esa oxidación de compuestos, pero ahora es la reducción. ¿Por qué? Porque finalmente esa molécula tiene que cargar, tiene, por ejemplo, el nitrato tiene que poder captar esos electrones en el proceso final, y esto entonces me va a generar nitrito, digamos que es el proceso resultante. En el caso de respiración aeróbica, el producto final es agua, porque el aceptor final de electrones es el oxígeno. Entonces miremos en la tabla de abajo, cuando es respiración aeróbica, pues el oxígeno se necesita porque es el aceptor final, se hace producción de energía por fosforilación a nivel de sustrato y fosforilación oxidativa, el aceptor final de electrones es oxígeno y se produce una cantidad importante de moléculas de ATP. Respiración anaeróbica en este caso puede variar en términos, ¿cierto?, de lo que se produce en términos de energía. Ya vimos que está relacionado con toda esa torre redox, pero hay compuestos, o sea, si son, digamos que el donador de esos electrones tiene un potencial de reducción alto, y además de eso hay una caída importante, pues se puede producir casi que el mismo número o un número importante también de ATPs por respiración anaeróbica. Entonces también se hace fosforilación a nivel de sustrato, también por fosforilación oxidativa. En este caso ya no se requiere el oxígeno. Y en la parte de fermentación pues no hay oxígeno, solo se hace fosforilación a nivel de sustrato, y la producción entonces de ATPs es muy baja porque está solamente aquí a este nivel lo que se pueda producir. Entonces, a nivel energético, esto es lo que tenemos. La respiración aeróbica es lo más eficiente, es lo que más va a producir energía, ¿sí? Ya vemos que el aceptor final de electrones entonces es el oxígeno, y es llevado a cabo pues por todas las bacterias aeróbicas y en general pues por eh, los demás organismos que tienen este tipo de respiración. Anaeróbicas, y esto sí es llevado a cabo entonces solo por microorganismos. Tenemos toda esta gama de posibilidades donde el aceptor final pueden ser entonces compuestos derivados de nitrógeno, como el nitrato, o sulfatos, o incluso el CO2, o de otros derivados del hierro, y así sucesivamente. Entonces, lo más favorable es esto. Ustedes se fijan, el siguiente aquí en términos de producción energética son eventos de denitrificación, digamos que es poder respirar algún compuesto basado, por ejemplo, en nitrógeno, como el nitrato. Esto también produce una cantidad importantísima, puede producir una cantidad casi que equivalente de ATP en comparación con la respiración aeróbica. Y digamos que de aquí para abajo sí están ordenados del que es el más al menor, al menos energéticamente favorable. Entonces todo lo que es la metanogénesis está aquí al final, ¿sí? Es decir, cuando el aceptor final de esos electrones es CO2, es cuando se produce metano, y no es lo más favorable, pero pues igual es un proceso que los microorganismos han sabido aprovechar de forma relevante. Algunos otros microorganismos pueden respirar manganeso, también otros hierro o sulfatos, y todos esos también tienen entonces una capacidad de producir energía
en ese contexto o en diferentes contextos donde estén esos microorganismos. Me voy a centrar un poco en esa parte de la metanogénesis. Les comentaba entonces que ya es cuando CO2 es el que tiene la capacidad de captar esos electrones de esa cadena transportadora. Y importantísimo, y lo vamos a ver cuando empecemos a ver la asociación de microorganismos con otros organismos, es llevada a cabo exclusivamente por arqueas. Entonces siempre, creo que de forma intuitiva hemos escuchado de los diferentes estómagos que tiene un rumiante, en este caso pues una vaca, y hay diferentes, digamos que en todo ese sistema digestivo realmente está diferenciado por el tipo de proceso que está llevando a cabo o los microorganismos. Entonces en una primera fase se hace una hidrólisis y esos polímeros pues, asociados a la alimentación del animal van a empezar a ser, van a generarse moléculas más pequeñas como azúcares, ácidos grasos. Después vienen procesos de acidogénesis, algunos procesos de acetogénesis, donde se producen alcoholes, acetato, etcétera. Y solo en la última fase es donde realmente se produce o está el proceso de metanogénesis, que es donde se produce el metano. Y yo creo que acá es importante ponerlo en el contexto, de hecho, hasta lo que estamos en el calentamiento global, porque gran parte de esto es por la acumulación de esos gases que tienen un efecto invernadero y el metano pues tiene una connotación importante en esto. Entonces el ganado, digamos que es el responsable o uno de los principales responsables de la acumulación. Si miramos en esta gráfica, esto estamos hablando de la producción de metano por animal o por humano por año. ¿Sí? Y una vaquita produce 120 kilos de metano al año, una sola vaca. Nosotros producimos dos órdenes de magnitud menos o tres, ¿qué es esto? Así como tres. Entonces es bien relevante la diferencia. Entre más ganado haya, pues más metano se va a producir y hay algunas estrategias que se han tratado o utilizado para aliviar esto. Pero entonces al final el metano, ya vimos que está asociado principalmente a arqueas. Eh, vamos más adelante, o creo que aquí a continuación, de hecho, está una parte del metabolismo asociado a esa producción de metanogénesis, que eso igual lo vamos a volver a traer a colación más adelante. Entonces esa celulosa inicialmente es degradada como esos azúcares en esos primeros pasos de hidrólisis, y aquí hay procesos de fermentación donde se van, por ejemplo, a producir succinato o propionato, pero al final, si ustedes se fijan, o me interesa mucho que nos centremos, por ejemplo, aquí en la producción neta global de CO2 y de metano, ¿sí? Entonces, al final de todo ese proceso de digestión en este tipo de rumiantes, vean esto, se produce por una determinada cantidad de glucosa, al final se está produciendo una cantidad importantísima de CO2 y de metano. Y no es algo que solamente las vaquitas, es decir, ellas erutan un montón también por las flatulencias, pero realmente es unos valores que son bien, bien importantes. De hecho, habían varias estrategias o compañías que trataron de desarrollar, digamos que este tipo de artefactos para poder captar, digamos que toda esa emisión de gases de metano que se utilizaban, para poder utilizarlo como de alguna forma como un combustible o algo. Pero pues, no sé, yo alguna vez indagué en esto, después no le hice mucho seguimiento, pero me pareció curioso que sí utilizaran este tipo de implementaciones. Lo otro que sí se puede hacer de forma versátil, porque igual las vacas van a seguir estando, es cambiar la alimentación de estos animales para minimizar la producción de esos gases que los dos tienen un efecto importante a nivel del calentamiento global. ¿Listos? Igual esto lo vamos a traer a colación también en las siguientes clases. Entonces hasta aquí quería ya hablarles de toda esa parte de la diversidad metabólica y funcional. Realmente es una generalidad, es un tema muy amplio porque realmente los microorganismos han podido colonizar todos los ecosistemas posibles sobre la faz de la Tierra y pues eso se ve reflejado en toda esa diversificación que tienen en términos de utilización energética. Y acá está, si ustedes se fijan, empezamos hablando de fototrofía, ¿cierto? Entonces los fotoautótrofos están aquí en la parte de arriba, ya vimos que realmente tienen, o es cuando tenemos los fotosistemas uno y 2 que es este primer componente, está llevado a cabo por las cianobacterias. Podríamos tener otro tipo de fotoautotrofía, que es cuando se está fijando ese carbono a partir del dióxido de carbono. También por otro tipo de bacterias, que en este caso ya, por ejemplo, estamos asociándolo a fotosíntesis anoxigénica, porque solamente las bacterias cuando tienen los fotosistemas uno y 2 pueden hacer fotosíntesis oxigénica.
También podemos tener, de hecho, fotoheterotrofía, y aquí es donde entran otra vez a jugar todas esas moléculas que hacen parte de los pigmentos antena, de los centros de reacción, para poder captar esa energía lumínica en diferentes longitudes de onda. Entonces acá también se puede utilizar ahora moléculas orgánicas, ¿sí? Pequeñas moléculas orgánicas, como es heterotrofía, de esas es de la que se deriva el carbono, pues para poder fijarlo y que la bacteria pueda poder sintetizar sus componentes. Empezamos a hablar de litotrofía más adelante. Aquí está este componente. Empezamos hablando entonces específicamente cuando esas moléculas donadoras de electrones, ¿cierto? Son inorgánicas, perdón. Y eso es, digamos que esa es la definición de quimiolitotrofía. Vimos un amplio rango, vimos las que eran oxidadoras de hidrógeno, de azufre, de nitrógeno, de hierro, etcétera. Cada una va a poder producir digamos que una proporción o una cantidad diferente de energía. Dentro de estas, aquí quedaron clasificadas las metanogénicas, digamos porque o sea, el CO2 pues también, digamos que es el aceptor final de electrones, se considera una molécula aquí orgánica aunque tenga carbono, pero dentro de esa categoría. Y por último, entonces está todo lo que es la organotrofía o la quimiorganotrofía con la parte de respiración estándar, como la vimos, ya sea respiración entonces aeróbica o anaeróbica. Aeróbica cuando el receptor final es oxígeno, anaeróbica cuando es cualquier otra molécula diferente. Todo esto va a entrar, digamos que pasó por glicólisis, ciclo de Krebs, cadena transportadora, y dependiendo de cuánto caen esos electrones en la torre redox es que se va a producir energía. Y por último, acá ya en la parte más arriba tenemos lo de la fermentación, y es cuando el aceptor final de electrones es una molécula orgánica. Listo, si esto tiene asociado entonces la producción de unos componentes que las células normalmente desechan, y eso es lo que se utiliza, no son los productos derivados de la fermentación. Entonces hasta aquí quedamos con la parte de diversidad metabólica y funcional, y ya el siguiente tema es el de la parte de diversidad de bacteria y arquea también con la generalidad.